De esa declaración, Daniel, José Carlos. Bueno, claramente, desde luego lo que dice el Banco Central Europeo es que va a mantener su política de subida de tipos. Además dice que la inflación va a ser mucho más alta durante mucho más tiempo, pero a la vez dice que va a inyectar liquidez siempre que sea necesario. Inyectar liquidez, para todos los que nos están viendo, es imprimir mucho más dinero y por lo tanto pues eso tiene un efecto sobre la inflación también. Entonces el Banco Central Europeo pues se encuentra entre la espada y la pared. Por un lado tienes una banca que está muy debilitada por años de tipos negativos y a la vez tienes una situación en la que la inflación se ha disparado. Hasta ahora las políticas monetarias expansivas de los bancos centrales estaban predicadas en la idea de que podías inyectar toda la liquidez que quisieras y mantener tipos bajos y eso no iba a generar inflación. La inflación está aquí, la inflación es persistente, la inflación no es por las cadenas de suministro ni por la guerra de Ucrania, etcétera. Tienes todas las materias primas por debajo de los niveles previos a la invasión de Ucrania y ahora pues se van a encontrar que van a tener ese difícil equilibrio entre mantener una liquidez que no genere ruptura en el sistema y a la vez reducir una inflación que probablemente requeriría algún tipo de ruptura por ahí. Es una señal muy importante de riesgo, porque fíjate que las palabras que decía Christine Lagarde es lo que nos estamos asegurando de la transmisión suave de la política monetaria. Y lo que te está demostrando es que la transmisión de la política monetaria no está ocurriendo de esa manera. Lo que está ocurriendo es que los bancos están bajando los tipos de interés con la percepción de que o viene una gran recesión y por lo tanto va a haber deflación, o va a haber una inyección gigantesca de liquidez que hace que no te creas el mensaje del Banco Central Europeo, o todavía peor, que la situación es tan difícil que lo que está diciendo el Banco Central Europeo, que normalmente es como una guía de hacia dónde ir, el mercado está diciendo, lo siento, eso no va a ser. ¿Y eso no va a ser por qué? Pues es muy sencillo. El concepto del aterrizaje suave que tanto se ha repetido por los bancos centrales no existe. Cuando tú has tenido un exceso monetario como el del año 2020, sin precedentes, es imposible que vayas a tener un aterrizaje suave en el que el crecimiento sea suave, la inflación sea suave, no haya quiebras de nada y no puede ser, porque el efecto, lo que no se está atendiendo es a la causa inicial. Pero el gran problema aquí es que tú no puedes soplar y sorber a la vez. No puedes decir que te preocupa muchísimo la inflación y que a la vez vas a inyectar liquidez ilimitada, porque, señores, liquidez ilimitado, ¿cómo ilimitado? ¿Qué es ilimitado? Imprimirlo. Claro. Daniel ya se busca su propia cámara. Esta es mi cámara, ¿no? Hola. ¿No? Pero digo, o sea, claro, es imprimir masivamente. Entonces dices, no puedes decir que voy a soplar y sorber a la vez. Si tú tienes que retirar dinero del sistema, tienes que retirar dinero del sistema. ¿Va a generar eso volatilidad en el mercado? Sí. ¿Va a generar eso un problema de solvencia en cuanto a capital de máxima calidad en la banca? No necesariamente. Entonces, pero lo que no puedes hacer es lo que hizo el Banco de Japón, que lo están repitiendo, que es decir, nos preocupa mucho la inflación, pero impresión ilimitada. Efectivamente, Silicon Valley Bank es un banco nicho, Signature es un banco nicho, Credit Suisse es un banco con otra estructura, claro que son diferentes, pero es que ni Signature, ni First Republic, ni Silicon Valley Bank son causas, son síntomas. Son síntomas de un problema mucho mayor. ¿Cuál es el problema mucho mayor? El problema es que los activos de un banco, que son sus préstamos y sus inversiones, tienen una serie de colchones que suelen ser bonos a largo plazo o activos de menor riesgo. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido en el año 2022, cuando pincha la burbuja de bonos soberanos, es que todos los activos tienen casi la misma volatilidad y la misma tendencia. Entonces, la rapidez con la que se consume el capital de una entidad, que obviamente es mucho más débil que otras, claro que sí, es mucho mayor. Es interesante el rescate interno por parte de la banca a First Republic, porque lo que nos demuestra es otra cosa de los mensajes de los bancos centrales. Escucharías a la Reserva Federal el otro día decir que se garantizaban los depósitos, todos los depósitos de Silicon Valley Bank, bien,
y que eso mismo se podía esperar de todo el sistema. Es imposible. Es imposible, hacer el cálculo. Los depósitos en su totalidad, si más de un tercio de los depósitos en Estados Unidos no están cubiertos por esa cantidad máxima, que se cubre, es imposible pensar que vía apoyo del Fondo de Garantía de Depósitos se va a cubrir todos los depósitos de toda la banca. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? El rescate interno. Aparecen todos estos bancos norteamericanos y dicen, ojo, nosotros sabemos que eso no se puede hacer, así que si vamos a apoyar a este banco a que continúe su operación, a zombificarlo, que es lo que están haciendo, si lo vamos a zombificar, lo tenemos que hacer nosotros. Y eso es lo que va a ocurrir en próximos episodios, uno tras otro. Con las empresas. Allí en Francia, para cobrar la pensión entera, uno tiene que empezar a trabajar a los 21 años, trabajar muchos años seguidos. El gobierno ve que va a haber un agujero ahí, igual que pasa aquí, ¿no? Por el envejecimiento de la población, y ha decidido apostar por esos recortes, incluso doblándole el pulso a la calle, tal y como lo estamos viendo, ¿no? Y además, puede costar una moción de censura al gobierno, 2. Pero bueno, si lo ves, por ejemplo, pues esto lo hemos tenido con Hollande, lo hemos tenido antes, o sea, en Francia llevan ya en los últimos 15 años 6 recortes de pensiones, este será el 7º, ¿de acuerdo? Estamos viendo imágenes del futuro, si me permites decirlo. Estamos viendo lo que va a ocurrir en España si se continúa con un sistema en el que se niega los factores demográficos, como tú bien has contado, de empleo y de crecimiento, y se siguen aumentando los desequilibrios y pasando la pelota al siguiente. Estas imágenes, para los que nos están viendo, son el futuro dentro de unos años.